Listo. Bueno, como saben, hoy es una sesión exclusivamente para hablar de los conceptos que nosotros vemos todas las semanas, entre semana, para que puedan usar el setup que tenemos para Asia, y obviamente, pues bueno, para que en la parte de Forex les pueda servir. Ahora, la estructura del mercado, que es el tema que vamos a ver hoy, sirve de igual forma para índices, acciones, Forex, cripto, lo que sea, funciona de todos modos la estructura del mercado. Entonces es importante saberlo porque esto es importante. Cuando nosotros hacemos trading, hay muchísimas formas de operar el mercado. Hay con indicadores, con medias móviles, con smart money, con ITC, con acción del precio. Hay muchísimas formas. Es mentira que exista una sola y que algo no sirve. Generalmente hay cosas que sí nos sirven o que generalmente fallan. Hay unas mejores que otras, pero en general mi opinión siempre es que tú te llenes de todo el conocimiento habido y por haber para que al final tú desarrolles y tú entiendas, le hagas un análisis correcto del mercado, entiendas el mercado y de acuerdo a tu nivel de riesgo, de acuerdo a tu personalidad, porque eso influye mucho, tu personalidad emocional, tú puedas con todo ese conocimiento desarrollar lo que a ti te sirve y crear literalmente tu propia estrategia. Por eso es que vemos en YouTube inundado de mensajes de la mejor estrategia, la más rentable, y lo que no vemos son millonarios pululando por ahí. Y la razón es porque te enseñan una serie de pasos que no es que estén mal, a veces no siempre sirven, pero no es que estén mal, pero dices, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué? Porque al final el que lo tiene que ejecutar eres tú, y tú eres diferente a mí y eres diferente a cualquier otro. Entonces, sí importa mucho la parte del análisis técnico. Es importante saber la técnica, pero es mucho más importante conocerse a uno mismo y saber qué emociones implican cuando hacemos trading, y cada uno es diferente. Entonces, para que lo sepan, es mucho más el porcentaje que influye en la parte emocional que en la parte técnica. Ahora, sí es importante aprender la técnica, y lo que necesitamos cuando hacemos trading o cuando queremos entrar al mercado son principalmente dos cosas, que es lo que nosotros queremos saber. Una, conocer la probable. ¿Y por qué digo probable? Porque en el trading no hay certezas, no hay forma de que nosotros tengamos el 100% seguro para dónde va o qué va a ser el precio. Simplemente tenemos una ventaja estadística de acuerdo al pasado, de acuerdo a ciertos patrones y a ciertos comportamientos, para poder predecir o tratar de predecir la posible dirección del precio. Entonces, lo que queremos saber como traders es una cosa. Primero, la probable dirección del precio, y después en la probable zona en donde nosotros nos vamos a incorporar para entrar a favor de la dirección del precio y así tener una rentabilidad. Entonces, basados en ello, una estructura típica del mercado es la siguiente. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que esto podría ser cualquier temporalidad, gráfico de 4 horas, gráfico diario, el que sea. Ya saben qué significan las temporalidades para los que son nuevos y no las pueden identificar. Las temporalidades, más o menos, lo que significa es esto. Si estamos en el gráfico de 4 horas, lo que nos dice es que cada velita que ustedes ven aquí en el gráfico representa un periodo de 4 horas. Si yo me voy al gráfico diario, cada velita me va a representar un día, y si me voy al gráfico de un minuto, cada velita me va a representar un minuto. Entonces, en términos generales, eso es lo que hacen las temporalidades. Entonces, independientemente de cualquier temporada que estamos analizando, el mercado es fractal, es decir, que tiene un comportamiento similar, responde a los mismos patrones, responde a la misma estructura, no importa si estás en el gráfico diario o estás en el gráfico de un minuto. Obviamente, entre más grande sea la temporalidad, pues bueno, un soporte o una resistencia, que son zonas en donde el precio, si viene cayendo, puede ser rechazado, o si viene subiendo, puede ser rechazado para caer. Entre más grande la temporalidad, se vuelven muchísimo más importantes o más difíciles de romper. Entonces, la estructura del mercado, vamos a darnos una idea. Veamos aquí un precio que está cayendo, y el primer término que nosotros vamos a conocer en una tendencia bajista, hay dos factores, pero sobre todo uno muy importante, que cada vez que el precio cae, está compuesto, todo movimiento está compuesto por un impulso y un retroceso, impulsos, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y así. En una tendencia bajista, lo que nos vamos a fijar para que haya una tendencia bajista son dos cosas, pero principalmente una. La primera es que cada vez que el precio tiene su retroceso,
el máximo sea menor al anterior. Pero más allá de eso, lo más importante es, porque esto podría ser sin problemas esto, realmente lo más importante es que en el movimiento siempre nos haga mínimos más bajos, es decir, este mínimo es más bajo que el anterior, es decir, que nos está indicando el mercado que el precio quiere seguir cayendo. Y cada vez que nos rebasa el máximo anterior, nosotros marcamos una raya con una terminología que se llama BOS, que significa por sus siglas en inglés Break of Structure, que es decir, que el quiebre de estructura, indicándote que el precio quiere seguir cayendo. Y luego, ¿qué pasa a veces en el mercado? Que el precio tiene una parada, se detiene, regresa y aparentemente el precio ya nos hace un máximo más alto. Sin embargo, a pesar de que nos hace un máximo más alto, rompiéndonos una estructura interna, no nos quiebra completamente toda la estructura, es decir, irse más arriba, indicándonos que va a cambiar de dirección. Y lo que vemos después es una gran caída. Simplemente tuvo una gran corrección, impulso, retroceso, tuvo un gran retroceso o corrección, pero al final el precio volvió a hacer otro BOS, que es un break of structure, es decir, indicando que el precio está cayendo de nuevo aquí. Y este término que vemos aquí, que es otro término que vamos a ver, que es liquidez, ahorita lo vamos a ver en el gráfico. Generalmente el precio, y esto es importante que ustedes lo sepan, se mueve principalmente porque va a buscar la liquidez, va a buscar las ineficiencias. Ahorita vamos a ver esos términos, pero el precio se mueve por esos conceptos. Entonces, sigamos. El precio nos vuelve a hacer un quiebre de estructura, tiene un impulso, un retroceso, vuelve a romper este mínimo más bajo, creándonos otro y nos vuelve a hacer un BOS, y así sucesivamente se va hasta que quizás nos llega a una zona de soporte, que como hemos dicho, son zonas en donde el precio podría tener problemas para seguir cayendo, es decir, siguiendo con su movimiento bajista, aquí podría tener problemas. ¿Cómo nos damos cuenta que el precio probablemente tenga un cambio de dirección? Bueno, de entrada viene el precio, se frena, hace una última recogida de liquidez y nos damos cuenta que hay un detalle. Primero, está sobre el soporte, pero aparte vemos que ya nos hace un mínimo más alto, recordando que para tener una tendencia bajista lo que nosotros observamos es que nos esté haciendo constantemente mínimos más bajos. Este mínimo es más bajo que este mínimo es más bajo que este es más bajo que este es más bajo que este, y aquí ya vemos que el precio ya no nos hace un mínimo más bajo, indicándonos que posiblemente la fuerza bajista se ha terminado. Ahí no tenemos ahí una confirmación de un cambio de tendencia de bajista a alcista. Sin embargo, ya es el primer indicio de un probable cambio de tendencia. Ahora, ¿cómo confirmamos o cómo podemos tener una mayor certeza de que puede haber un cambio de tendencia? Es, bueno, el primer factor, estamos sobre un soporte. Segundo factor, nos hace un mínimo más alto en caso de una tendencia bajista, y por último nos hace un máximo, déjenme cambiar aquí, un máximo más alto que este y que este. Realmente nos hace un cambio de estructura, y viene el término que vamos a aprender que se llama CHOCH, por sus siglas en inglés, un change of character, que significa un cambio de carácter, o literalmente puede ser un cambio de tendencia, un probable cambio de tendencia. Entonces, no solamente está en el soporte, no solamente ya nos hizo un mínimo más alto, sino aparte ya nos quebró la estructura, indicándonos el mercado que su intención es subir. Y a partir de ahí, pues es el mismo concepto. ¿Qué tiene una tendencia alcista? Pues una tendencia alcista tiene las siguientes características. Así como la bajista es hacer mínimos más bajos, bueno, pues al revés. En el caso de una tendencia alcista, lo que vamos a notar es que nos va a hacer máximos más altos. Este máximo es más alto que este máximo es más alto que este. Después tenemos, ahorita vamos a ver este concepto de liquidez, y de repente puede tener una corrección mayor, sin embargo sigue haciéndonos máximos más altos constantemente, indicándonos que el precio continúa su tendencia alcista. Entonces, para finalizar, la estructura del mercado está más o menos estructurada de esa forma.
¿Y qué es lo que nos tenemos que fijar o qué es lo que tenemos que aprender más allá de que si es un boss, un choch? Lo que tenemos que ver es primero, una tendencia bajista, ¿cómo se compone? Bueno, pues generalmente es máximos más bajos y mínimos más bajos, pero preferentemente mínimos más bajos. ¿Por qué? Porque ya vimos que en una nos puede hacer un máximo más alto, pero lo que realmente nos tenemos que fijar es que siempre el mínimo siempre termine rompiendo el mínimo anterior, creándonos un boss. Esa es una característica de una tendencia bajista. Cuando nos llega un soporte, ¿cómo sabemos si este soporte nos va a servir para un cambio de tendencia o nada más es una parada para seguir cayendo? Bueno, primero nos llega el soporte. Punto número 2, que vamos a notar que el precio nos hace un mínimo más alto que el anterior, es decir, ya no nos hace un mínimo más bajo, que ya lo dijimos, es una característica muy importante de una tendencia bajista. Ahí ya tenemos el segundo indicio de que posiblemente pueda haber un cambio de tendencia. ¿Cómo lo podemos confirmar aún más? Bueno, cuando nos hace un change of character o un choch, es decir, nos rompe la estructura tanto interna como externa, indicándonos que el precio ha perdido fuerza bajista y va a intentar subir. Y entonces ahí es cuando hay cambio de tendencia y que notamos que ya después de que nos hace un cambio de estructura, pues hace lo mismo, hace un break of structure, es decir, un quiebre de estructura, pero hacia la alza. ¿Y cómo se compone una tendencia alcista? Pues básicamente de dos cosas, mínimos más altos y máximos más altos. Obviamente, como dijimos, no necesariamente a veces hay mínimos más bajos. Lo que realmente nos importa saber es que siempre nos haga máximos más alto todo el tiempo, quebrándonos la estructura, haciéndonos un boss cada vez y indicándonos que el precio quiere seguir su tendencia, en este caso alcista. Entonces, respecto a lo que es la estructura del mercado, pues básicamente en términos generales y teóricamente esto es lo que significa. Realmente es muy sencillo. Ahora vamos a pasarnos al gráfico. Vamos a pasarnos al gráfico. Fíjense aquí, ahora lo vamos a poner como una tendencia bajista. Vamos a encontrar casi el ejemplo igualito, o si no buscamos una tendencia bajista. Vean, por ejemplo, aquí nosotros teníamos una zona de soporte. Tenemos una zona de soporte ahí y vean cómo el precio viene haciéndonos constantemente impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí se frena tantito, impulso, retroceso, impulso. Y si se dan cuenta, aquí empieza a ser lo que nosotros vimos en el ejemplo de allá, ¿no? Y ahí lo voy a dejar. Entonces, impulso, retroceso, ¿qué característica tiene una tendencia bajista? Bueno, mínimos más bajos, cada vez hace mínimos más bajos y haciéndonos siempre un boss o un break of structure, que es como lo vimos en el ejemplo de arriba, que no teníamos las velitas, pero vean cómo en el gráfico es exactamente lo mismo. Nada más se necesita un poquito de práctica. Aquí tenemos un boss, acá tenemos otro boss, otro boss, otro boss, y va haciéndonos hasta que llega a la zona de soporte. ¿Qué pasa llegando a la zona de soporte? Se detiene y después viene, toma liquidez del mercado, ahorita vamos a explicar qué es eso, y ya nos forma un mínimo que habíamos dicho que es una característica para saber si nos puede hacer un cambio de tendencia. Una es el soporte, la segunda es que nos haga un mínimo más alto, es decir, que ya no rebase este mínimo, indicándonos que la tendencia bajista va a continuar, sino ya nos hace un mínimo más alto. Y después de eso, el precio nos hace un choch interno, un cambio de carácter, y sobre todo con este mismo impulso nos hace un choch externo, es decir, un choch más fuerte, más alto. Y si ven, es el mismo ejemplo que tenemos acá arriba, el mismito, véanlo aquí, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio ya rompió la estructura, entonces ya tenemos lo que buscamos, nuestras tres confirmaciones: que nos llegue al soporte y que nos aguante. Segundo, que nos haga un mínimo más alto. Y posteriormente que nos haga un máximo más alto que el anterior, indicándonos que rompió la estructura y que quiere subir. A partir de ese momento, lo que vemos ahora es diferente, pues vemos que nos empieza a hacer un break of structure, pero alcista. Entonces empieza a rompernos la estructura, pero hacia arriba,
Totalmente, aquí tenemos otro, como podrán ver en algún momento tiene una corrección más importante, haciéndonos creer que aquí hay un charge bajista y que ahora se va para abajo. Simplemente es una recogida de liquidez, pero el precio sigue y sigue subiendo. Entonces, pues bueno, vean, este es el comportamiento típico del mercado, hasta que pues nos llega a una zona que es una zona de este tipo, que es una zona ahí ya de resistencia, en donde el precio empieza a perder fuerza y hace lo mismo que hicimos para abajo, lo hace para arriba, nos empieza a hacer mínimo, nos rompe la estructura y empieza el precio a descender. Entonces, si notan, realmente es muy fácil o con un poco de práctica entender la lectura del mercado y entender lo que dijimos primero, qué queremos conocer como traders, la probable dirección del precio. Entonces, sabiendo, aprendiendo a entender la estructura del mercado en cualquier temporalidad, nosotros con este tipo de información podemos darnos una idea de qué quiere hacer el precio en este caso estamos analizando la D4, qué quiere hacer en el D4 después de que hace esto. Bueno, pues decimos la probabilidad más alta es que el precio quiera seguir subiendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora mi segundo punto es buscar una zona en donde yo me incorporo a favor del movimiento. ¿Cuál es el movimiento probable? Pues alcista. Entonces, así no quiero decir así de sencillo, pero realmente tampoco es tan complicado aprender. Simplemente se necesita práctica para saber darle una lectura correcta al mercado, pero en verdad es muy eficiente. Ahora, para que entiendan, el precio se mueve por dos tipos. Déjenme borrar todo. No, mejor no, todo no, porque me borré lo de arriba. Se mueve también por dos conceptos importantes. El primero es liquidez y el segundo son imbalances. Y vamos a explicarlos a continuación. La liquidez, ¿qué es? La liquidez es la huella que nosotros, los retails o los traders pequeños, dejamos. Dejamos huellas y acuérdense que el mercado se mueve por los grandes capitales. Lo único que hacemos nosotros es montarnos en esos movimientos de los grandes capitales para poder sacar ventaja. Pero definitivamente ni ustedes, ni yo, ni juntando toda nuestra plata, nosotros podríamos mover el mercado, ni siquiera un pip, ni siquiera un 1.1%. Lo mueven los grandes capitales. Pero ellos para entrar con sus posiciones necesitan liquidez. Entonces, la liquidez en el gráfico técnicamente nosotros la dejamos y se llama liquidez expuesta y tiene un patrón parecido a este. Una especie de rango y si ven, todas estas mechitas intentando subir y que no se pueden y que no se puede y que no se puede, es lo que nosotros llamamos liquidez por la parte de arriba o liquidez alcista. Pero si nosotros notamos, también por la parte de abajo, estamos dejando en esta parada, en este rango en donde el precio ni está subiendo ni está bajando, estamos dejando liquidez. Y le ponemos liquidez por la parte de abajo o decimos liquidez del lado bajista. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Que mientras ustedes y yo estamos peleando unos para arriba y otros para abajo, el market maker, la institución, el fondo de inversión que es el que mueve el mercado se da cuenta de esto y dice aquí tengo liquidez expuesta por la que voy a ir. ¿Qué pasa? Bueno, viene por los primeros y después va a venir a comerse toda esta liquidez de aquí. Entonces, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo acá, el precio está llegando a una zona de soporte, mucha gente comete el error que una vez que le llega al soporte, pues quieren entrar en un long y dicen es que ya llegó a la zona de soporte, entonces ya nos vamos a ir para arriba y cometen un error. ¿Por qué? Porque si ustedes lo pueden notar, evidentemente el precio se detiene y hace el intento de subir. Sin embargo, lo que ustedes pueden ver aquí es que dejamos liquidez. Esta liquidez la ve el que mueve el mercado y ¿qué hace? Viene, toma la liquidez. ¿Qué significa tomar liquidez? Acuérdense que dijimos que aquí alguien puso su entrada y dejó su stop loss seguramente aquí, muy pegado, y dice nos vamos para arriba. Y lo que hace, como el market maker, la institución, el fondo de inversión necesita ese dinero, necesita esa liquidez, viene y bota todos los stops de los que prematuramente se metieron en un long y toma su liquidez, toma sus stop loss, les truena las posiciones para posteriormente sí emprender el camino para arriba.
Y esto pasa una y otra vez en el mercado. Mucha gente dice es manipulación y sí, es manipulación, pero lo hacen ver como si fueran crueles, malos o villanos, y simplemente esto es un juego en donde alguien gana y alguien pierde. Entonces, para no ser presas nosotros de ese tipo de situaciones, tenemos que aprender a identificar la liquidez. ¿Dónde estamos dejando liquidez los retails o dónde hay liquidez en el mercado? La liquidez al final se construyen, no crean que es espontánea. Al final los que mueven el mercado impulsan este precio y dejan de entrar, y lo que hacen es que nos dejan pelear aquí nosotros, y este es el mismo ejemplo. Liquidez por la parte de arriba, toda esta liquidez por la parte de abajo, de parte de nosotros, todas estas mechitas. ¿Y qué pasa? Viene por una parte de la liquidez tronándose a todos los que entraron en short aquí, y luego una parte de estos también viene y se truena la liquidez o las posiciones de los que se pusieron en long aquí. Entonces eso pasa una y otra vez en el mercado. Entonces es súper importante que nosotros como traders identifiquemos la liquidez que está en el mercado y que se está construyendo. Como en el otro término, no es algo pan comido verlo, pero tampoco es difícil. Simplemente con un poquito de práctica, nosotros podemos darnos cuenta de dónde está la liquidez. El siguiente término importante que vamos a ver hoy se llama imbalance. El imbalance o llamado gap, o llamado por sus siglas en inglés Fair Value Gap, es lo mismo. Lo que significa es que hay una ineficiencia en el mercado. Como lo dijimos, en el mercado hay dos situaciones. Para que alguien gane, alguien está perdiendo. Es decir, el mercado siempre va a buscar estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque el dinero no se crea de la nada, simplemente pasa de manos. Entonces, ¿qué es lo que es un gap, un imbalance o un fair value gap? Significa un movimiento brusco en el mercado en cualquier dirección, sea alcista o bajista, que deja una ineficiencia. Si ustedes ven, habíamos visto que el mercado sube, tiene impulsos, retrocesos y va cubriéndose como que constantemente, no sube en línea recta. Cuando tenemos un movimiento brusco, lo que está sucediendo aquí es que el mercado nos deja una ineficiencia o nos deja un gap o un fair value gap, que va, para que lo puedan entender visualmente, contamos cada velita y si ustedes se dan cuenta, 1, 2, 3, y en este pedazo hay un hueco. Que deja el mercado, y esto es ante un movimiento brusco. Se movió tanto el precio que no se pudieron cubrir todas las posiciones. Como la institución, el broker no va a poner ese dinero, en algún momento el mercado va a buscar ese equilibrio y va a venir a buscar y rellenar ese imbalance tarde o temprano. A veces lo hace muy rápido, a veces lo hace tiempo después, pero siempre va a venir a buscar rellenar ese hueco o ese imbalance que dejó. Entonces, para recordar cómo podemos notar un imbalance, es la clásica velita, no importa si es grande o chica, que presenta un hueco a su lado izquierdo. Siempre está como, vean cómo las velas siempre están como custodiadas. Esta llegó hasta aquí, esta llegó hasta acá y no hay ningún hueco. Pero en este caso el precio sube fuertemente, y en la vela que sigue no hay el suficiente retroceso para cubrir esa posición. Es decir, queda como huerfanita o queda sola. Después viene a cubrir una parte, pero nos deja todavía aquí un gap o nos deja un imbalance, una ineficiencia que tiempo después el mercado vino a cubrir. Entonces, esto es importante porque yo siempre digo, el imbalance es un imán para el precio. Así véanlo, es un imán. ¿Cómo es un imán? Cuando nosotros llegamos a una zona de resistencia, tenemos un cambio de estructura y de repente sale esta vela alcista. ¿Qué hace la gente? Ay, me voy a meter porque ahora se va para arriba. Si tú tienes un gap por abajo, la probabilidad más alta es que el gap primero se venga a llenar antes de siquiera poder pensar en subir. Evidentemente aquí vimos que ni siquiera eso sucedió, pero lo que nos ayuda es a determinar zonas en donde el precio puede venir a cubrir. Es decir, nos mata las ilusiones, y eso es bueno, de ver esta velita verde y decir nos vamos a meter en long o vamos a comprar porque el precio va a subir. No, tenemos un imbalance acá abajo, tenemos un fair value gap
que probablemente antes de pensar en subir va a venir a cubrir, y eso fue lo que sucedió. Entonces, con estos conceptos que vimos, que los vimos muy rápidamente, con esto damos por concluido lo que significa conceptualmente la estructura del mercado, qué son los cambios de estructura, los cambios de carácter, qué es la liquidez y qué es el imbalance. Obviamente entiendo que en una sola clase no lo vas a comprender del todo, pero era importante que supieras conceptualmente de qué se trata para que en las siguientes sesiones, que estamos repitiendo una y otra vez estos términos, tú puedas empezar a asociarlos y obviamente empezar a comprenderlos de una mejor manera y que sean obviamente para tu utilidad.